Buenas tardes, bienvenidos al espacio de la entrevista de El Emporio Digital. Pues agradecemos que estén pendientes de este espacio. Obviamente transmitimos de manera simultánea en diferentes páginas y obviamente también transmitimos en YouTube en vivo, en Twitter y obviamente en Facebook. También tenemos el podcast donde nos puedes escuchar, también en Spotify, en Google Podcast, también en SoundCloud y otras plataformas de música o de podcast, obviamente. Bueno, este día tenemos en la entrevista a un candidato al Parlacen. Interesante. Vamos a entrevistar a César García, es candidato por Nuevas Ideas, a quien le damos la bienvenida y el saludo hasta allá, hasta Sonsonate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Un gusto, Eric, y un gusto a todos los que nos sintonizan a través de todas estas plataformas donde se va a retransmitir esta entrevista. Un saludo para todos y bendiciones. Gracias a Dios, pues aquí nos encontramos muy bien. Excelente, bueno, vamos a darle inicio a esto. Vamos a dar el espacio en los comentarios para que si quieren saludarte, te quieren echar porra o si quieren hacer algún tipo de pregunta, pues aquí va a estar César para podérselas responder. Así es que bueno, iniciamos. Vamos a ver César García. César García, ¿quién es César García? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Puede ser profesional o lo que sea? Coméntanos un poquito para conocer a César García. Bueno, César García es un joven de 31 años, sonsonateco de nacimiento, de raíces indígenas. Por eso es que ustedes observan, mi vestimenta es esta, ya que porto, mejor dicho, con gran orgullo los colores autóctonos o tradicionales de nuestros pueblos originarios. Soy maestro de profesión, desempeño mi profesión desde hace 8 años. Entré a trabajar en el 2012 a un colegio privado acá en Sonsonate y me he mantenido trabajando desde ese entonces hasta el día de ahora. Pues bueno, aparte de ser profesor, de impartir clases todos los días, pues ya sabemos, aparte de eso, mi trayectoria social dentro de las comunidades indígenas es que yo soy el vocero o representante a nivel nacional de 2 comunidades indígenas, que es Asociación Nacional Indígena Madre Tierra y Asociación Nacional Indígena Salvadoreña Anís Madre Tierra. Estamos trabajando de la mano con el cacique vitalicio Margarito Crespín Esquino, que es quien me dio el nombramiento como vocero y representante de los pueblos indígenas. Aparte, pues él es el hijo de Adrián Esquino Lisco, un cacique muy reconocido a nivel nacional e incluso a nivel de Centroamérica. Es pues un orgullo para mí formar parte y ser el vocero de estas comunidades indígenas. Interesante, obviamente pues es muy poco con respecto a la cultura nacional, la cultura indígena, porque si vemos en el país pues es que estamos hablando de qué porcentaje, César, tú que conoces en detalle, es muy poco, ¿no? No llegamos ni al 1%, me imagino. De hecho, sí, llegamos al 1.2% nada más de la población, es mínimo. Pues hay que proteger nuestra cultura, nuestras raíces, mejor dicho, ¿no? Porque lo que tenemos actualmente es un mestizaje, digamos así, de cultura también importante que marca la actualidad, pero también tenemos que saber de dónde venimos, ¿verdad, César? Pero bueno, ya hemos escuchado de que eres profesional, eres profesor, pero también aparte estás en esa línea. Pero ahora viene la pregunta del millón, como dicen. ¿Por qué César García le interesó la política? ¿Por qué César García se avienta, se puede decir, se tira al agua, se moja para meterse en la política? Porque ahora la cuestión de la política está un poco así mero extraña en el país, César. Coméntanos un poco. Sí, bueno, este es un sentimiento que fue alimentado, digámoslo así, desde mi juventud, ya que cuando yo adquirí ya una conciencia social en un cierto momento de mi vida, pude darme cuenta que el día que yo nací fue un día oscuro, un día negro para nuestro país y para la comunidad internacional, y más que todo para la comunidad española, ya que ese día fueron asesinados los jesuitas, rectores o directores de lo que es la Universidad Centroamericana, ¿verdad? Fue asesinado Ignacio Yacuría y los otros 6 sacerdotes.
aparte de las dos muchachas que estaban por ahí, que eran una era la muchacha de servicio y la otra era la hija que estaba pasando ahí la noche, fueron asesinados el 16 de noviembre. Entonces, cuando yo ya quiero conciencia social y me doy cuenta de la importancia de este día y de que todas las atrocidades que se cometieron durante la guerra y todo, eso fue como alimentando mi deseo de un día participar en la política. Yo decía, cuando esté grande yo quiero formar parte de un partido que haga cambio, un partido que realmente represente la transformación del país. En ese momento ningún partido político representaba nada de eso, ni siquiera el partido de izquierda, ni el de derechas, ni el de centro, ni nada. Ningún partido ofrecía esa carta de cambio y de esperanza realmente para el país. Así es como de pronto nosotros empezamos a conocer de un joven político que empezó a hacer las cosas distinto en la comunidad donde él era alcalde en ese momento y ahora es el actual presidente de la República, Nayib Bukele. Cuando a él lo expulsan del partido de izquierda, ahí es cuando él hace un Facebook Live y pide a todos los salvadoreños que nos organicemos, que no lo dejemos solo en esta lucha y que formemos lo que es la estructura de Nuevas Ideas. Ahí es cuando yo entro ya de lleno en la vida política del país. Empezamos en pequeño, solo en Sonsonate, 9 fuimos los que originalmente creímos en el presidente, cuando nadie más creía. Cuando Nuevas Ideas era eso, nada más una idea en la cabeza del presidente y en la cabeza de aquellos que creímos en él. Así comenzamos a organizar grupos en los distintos municipios y así fue creciendo. Es como una avalancha, ¿verdad? Poco a poco fue ganando más y más y más fuerza hasta que llegó al día de ahora. Ahora, eso fue una trayectoria, digamos, política, más que todo de voluntariado, de ayudar, de hacer crecer el partido, de fundarlo, de recoger las firmas y todo, pero hasta cierto momento, hasta ese punto, no pensaba aún en formar parte de la generación histórica de candidatos, porque somos el primer bloque de candidatos de Nuevas Ideas. No hay más, no han habido más, porque es la primera vez que Nuevas Ideas va a participar en las elecciones para alcaldes, para diputados de la Asamblea y para diputados al Parlace. Ahora, ¿por qué nace mi deseo de ser candidato? Porque sé que a través del Parlace, en la Comisión de Pueblos Originarios, mejor dicho, de pueblos indígenas y afrodescendientes, sé que a través de esa comisión podemos lograr cosas y transformaciones reales para nuestras comunidades indígenas, comunidades que hasta el día de ahora, más de 528 años y siguen aún siendo, aunque no lo parezca, en pleno siglo XXI, siguen siendo marginadas. Y de hecho, pues esa era la siguiente pregunta: ¿por qué te motivaba a ti lanzarte como candidato al Parlace? Porque obviamente dentro de Sonsonate, por ejemplo, como decir, te pudiste haber tirado como candidato a la alcaldía o como candidato a diputado, pero no, preferiste tirarte al Parlace, obviamente ya lo has mencionado. Y bueno, pues me llama mucho la atención de que tu debut sea desde inicios con Nuevas Ideas, obviamente, pero antes de eso tú no te metías en política ni nada, obviamente, hasta que viste que Nayib Bukele, obviamente, cuando lanzó su idea para ver un mejor El Salvador, pues se encarriló también César García. Ahora bien, toda esta situación que se está llevando en la política El Salvador muy complicada, muy llamativa, no solamente en el país, sino que fuera de El Salvador. Pero bueno, esa es la intención. La cuestión es que se lleguen a algún tipo de debate, de conclusiones, pero que se arregle la situación de los salvadoreños. Ahora bien, César, en Centroamérica, últimamente, mejor dicho, entre estas 2 semanas, nos ha afectado lo que son 2 huracanes, Iota y Eta. ¿Cuál sería la visión que tendría, al menos de momento, que ese es, digámoslo así, solo Honduras y Nicaragua, que bueno, Nicaragua no es parte del Triángulo Norte, pero también ha sido afectado? Para el caso, entonces, ¿cómo sería la visión que tuviese César García como candidato en el Parlacen para poder afrontar este tipo de situaciones? De hecho, debería de existir un plan, debería de existir todo un organigrama bien preparado para que como Parlamento Centroamericano nosotros
tal vez no los diputados, pues, pero como Parlamento Centroamericano, cada uno de los grupos de protección civil de cada uno de los países, y apoyándolos también con proyectos, con recursos que vayan desde el Parlacen, ayudas que se puedan conseguir con los organismos internacionales para que tengan un grupo, algo bien organizado para poder afrontar pues estos desastres naturales, que sabemos que es algo que no podemos predecir, simplemente llegan y hay que hacerle frente a la situación. De hecho, se han dado ciertas luces, digámoslo así, que han despertado en Centroamérica, o por lo menos en el Triángulo Norte, un deseo para poder para poder lograr lo que es la integración centroamericana, ya que jamás en la vida creo yo haber visto, durante que tengo conciencia, que El Salvador, en lugar de recibir ayuda, él haya mandado ayuda a otros países. Eso creo que nunca lo había visto. Y pues mandó a Guatemala y mandó a Honduras ayuda a nuestro presidente Nayib, el gobierno de El Salvador, sí, mandó la ayuda, y pues estos hermanos centroamericanos ahora se despertó aquel deseo unionista, igual que hace muchos años con Francisco Morazán. Si recuerdan en la historia de nuestro país, Francisco Morazán despertó en Centroamérica aquel sentimiento de unión. Ahora ese sentimiento se ha vuelto a despertar, ese sentimiento ha vuelto a aflorar. Entonces, como Parlamento Centroamericano, creo que pudiéramos hacer recomendables, ya que el Parlacen se puede quedar nada más en recomendables y en conseguir proyectos para los países, en conseguir ayudas para los países. Ahí pudiéramos, pues, con cada uno de los Estados miembros, hacer un conglomerado o un organizado para que ellos hagan frente desde cada uno de sus países a estos desastres naturales. Y no solo las lluvias, podemos hablar también de terremotos, podemos hablar de cualquier erupción volcánica o cualquier otro desastre natural. Muy bien, has mencionado obviamente lo que es la integración centroamericana, y obviamente se ha visto en las redes sociales ese llamado, o sea, la observación que se le hace cuando Nayib Bukele pues decide apoyar al estado de Guatemala y a Honduras, obviamente, ¿no? Pero para tener la unidad centroamericana es muy complicado, ya lo sabemos, ¿no? Por las diferencias que hay, políticas, etcétera, etcétera, culturales, obviamente, pero sería de mucha importancia, obviamente, esa unificación que podamos tener todos los centroamericanos, porque así afrontaríamos mejor todas las situaciones, pero ya te digo que eso es sumamente complicado. Pero sería posible, César, esta situación, ya que, bueno, tú lo has mencionado, obviamente, ¿crees que sería posible? Dejémoslo no necesariamente hoy, sino que a un futuro. ¿Cómo observas tú? Bueno, tú estás joven, obviamente, pues me imagino que tendrías a echarte esa lucha, ¿no? Para poder ver a una Centroamérica unida. Bueno, realmente tal vez de verla unida como un solo país ya es bien difícil por las mismas situaciones que se ha dicho. Ya, diferencias culturales, muchas cosas que habría que homologar en toda Centroamérica, y sería bastante difícil. A veces cuesta en un solo país, ya no digamos en varios países de una misma región centroamericana, pero sí creo que se pudiera hacer una unión centroamericana, tal vez no en un solo país, pero sí varias naciones unidas, unificadas, ¿sí? Algo así, digamos, que está muy lejos realmente por toda la situación centroamericana, pero algo así como la Unión Europea, que son muchos países, cada uno independiente, cada uno con sus legislaturas y su soberanía totalmente independiente una de la otra, pero sí unidas con un solo propósito, que ver a Europa pues convertida, o ver a Europa floreciente con una economía y un desarrollo bastante grande. Entonces algo así se pudiera hacer en Centroamérica, pero para ello habría que pasar muchos años y habría que hacer mucha conciencia en los países de Centroamérica, y que los presidentes de los países pues decidan llevar a cabo y hacer realidad por fin esta unión. Pero sí, en una sola nación, como lo soñaba Francisco Morazán, está bien difícil. Más bien creería la visión, una unión la visión bolivariana, ¿no? de la unión de los pueblos. Sí. Es la orientación que tiene. A ver, pero para el caso, digámoslo así, nos vamos a meter un poquito ya en política exterior, porque de todas maneras te va a tocar en esas canchas, ¿no?
La cuestión de Nicaragua, pongo el ejemplo porque bueno, el Triángulo Norte pues generalmente es más favorecido en los apoyos, ¿no? En los apoyos de Estados Unidos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Ahora bien,